Bueno, pues por fin hemos encontrado un ratito para charlar con la doctora Carlesis León. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación. Aparte de una excelente cirujana capilar, es nuestra personal shopper. Bueno, pruebas aparte, encantados de que estés en el equipo de Bojanini desde hace ya bastante tiempo, al frente de nuestra unidad de injerto capilar. El injerto capilar hoy en día está muy en auge, es una de las cirugías que los hombres hoy en día más se realizan. Aparte, da un cambio muy bueno en la imagen, aparte la autoestima de cada persona mejora. Ya no es una cirugía que antes se veía como un tabú. Los hombres entre ellos no hablaban del injerto, era como que me voy a operar y me voy a dar de baja tanto tiempo para que no me vean. Hoy en día no, se hablan de tanto del tratamiento médico como del injerto como una cirugía estética más, como las mujeres el pecho, como el ponerse labios, ya se está llevando de manera mucho mejor entre los pacientes, porque hay más divulgación, hay más centros que lo están haciendo y sobre todo habemos más profesionales cada día más que nos dedicamos a esto. Efectivamente. También ha mejorado mucho la técnica. Por eso creo que es un punto importante, porque hace años que se hacía la técnica con tira, pues era una cirugía más agresiva, el postoperatorio era más complicado, y ahora pues con el FUE pues permite una reincorporación más temprana del paciente a su vida cotidiana. Correcto. Pero sí creo que el hecho de que se haya generalizado tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Es verdad que la técnica ha mejorado, que los pacientes tienen esa oportunidad y esa posibilidad que antes no, pero sí es importante que los pacientes tengan en cuenta que no es lo mismo hacérselo en un sitio o hacérselo en otro, que se lo haga un cirujano, que se lo haga otro. El cirujano, el equipo, la clínica, en medios técnicos, ¿no? Me gustaría ahí que nos explicases un poco qué tiene que tener en cuenta un paciente a la hora de seleccionar el lugar para realizarse un trasplante capilar. A ver, lo más importante creo que tiene que tener en cuenta el paciente es que primero vaya a un sitio que sea especializado, que una clínica que tenga experiencia, que sobre todo no es la clínica que le vayan a vender la cirugía como decir, vamos a hacer cirugías como churros. No, la idea siempre del paciente es estabilizar su alopecia, que vea que tenga una zona donante buena, siempre hacer un diagnóstico adecuado y lo más importante, que un cuero cabelludo esté sano, porque si no, los folículos que vamos a extraer no van a estar bien. Que lo que ya he comentado antes, la alopecia estabilizada, la zona donante sea bien, que el paciente tenga una edad adecuada, porque no podemos hacer trasplante en pacientes muy jóvenes porque no hemos tenido una alopecia estabilizada previamente. Y por supuesto, descartar alopecias cicatriciales. No se puede someter a un paciente a un injerto si tiene un líquen plano o tiene una foliculitis decalvante que esté en actividad. Hay que tenerlo estabilizado y luego operarlo. O pacientes que, como pasan en muchas clínicas, que mandan las fotografías y luego es que lo ves el día de la cirugía. A ver, eso se hace, me parece que es una manera de llevar el trabajo y no lo critico, pero el tema está en que si ese paciente te llega con una dermatitis el día de la cirugía, esos folículos no están bien. Sí. Si llega con una cicatricial, ¿cómo lo vamos a saber si lo puedes observar y no puedes hacer una biopsia antes, previamente? Efectivamente, yo creo que los pacientes eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Cualquier persona que se quiera realizar un trasplante capilar, que lo primero es ponerse en las manos adecuadas y que le hagan una valoración y un estudio. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué tipo de alopecia tienes? Correcto. ¿Cómo es tu zona donante? ¿Y cómo está tu cuero cabelludo? Y en función de eso, ver si es o no candidato, porque hay personas, de hecho nos pasó hace poco, un chico joven, él quería injertarse las entradas, en el tricoscopio vimos que había inflamación, que parecía que podía tener un líquen plano, y efectivamente dio. Y al final que suspendimos la cirugía. Sintiéndolo mucho, tenemos que echar la cirugía para atrás, pero es que si te la haces, tu injerto no va a tener resultado. Entonces, que en otro sitio donde no hagan esas valoraciones, directamente es una persona que se injerta, que el trasplante no va a tener éxito, perder tiempo el paciente, la decepción, pasarlo mal. Entonces, que no todo el mundo es candidato a hacerse un trasplante. No todos. Y que hay que hacer un diagnóstico y un estudio, ver cómo está su cuero cabelludo, qué tipo de alopecia tiene y la zona donante y receptora. Claro, llegar a una cirugía en óptimas condiciones. O sea, llegar de que el paciente vea que se le ha hecho el estudio adecuado, de que tiene la zona adecuada para injertar, tanto que la zona receptora esté bien y también las expectativas reales.
Yo siempre digo que el paciente tiene que tener una expectativa real, que aunque hagamos toda la mejor cirugía que se pueda hacer, siempre, a ver, yo creo que los factores para que una cirugía salga bien es que sea buena donante, pero que también el paciente tenga una buena densidad a la hora de hacer un injerto. Que pongamos, porque por más que hagamos la densidad que queremos, nunca va a ser como el pelo nativo. Así que tenemos que aportar la mayor densidad posible y así el paciente va a tener un aspecto natural. Yo creo que a la hora de realizar el diseño también es un punto importante. Bueno, tú que me conoces y sabemos cómo hacemos los injertos aquí en Bojanini, que nos dedicamos 1 hora al paciente previo a la cirugía, previo a entrar al quirófano, en realizar el diseño. Qué importante es el momento del diseño, aunque lo hablamos en la consulta, antes de tener fijada la fecha de la cirugía, y se le dedica muchísimo tiempo, aunque se haya definido ya el diseño, el día que viene... Es el día decisivo. Yo recuerdo uno de los primeros pacientes que hicimos, que estuvimos 1 hora y media con el diseño, porque tiene que ser un diseño natural, acorde con su anatomía, que el paciente se encuentre a gusto. De hecho, muchos nos traen fotos. Mira, cuando estaba más joven. Más joven, mira, porque hay que mantener sus líneas naturales. Por supuesto. Entonces, nosotros siempre aconsejamos al paciente, pero siempre le escuchamos y respetamos. Además, muchos, es curioso, ¿no? Que te sorprendes que quieren, lo que buscan es la naturaleza arriba. Lo quiero más natural. Y vamos, nosotros aquí estamos encantados, a favor y encantados, ¿no? Porque no se trata de bajar las líneas de implantación, sino de mantener las líneas naturales y dar del sitio. Claro, de mantener unas entradas naturales. Sé que vienen a hacerse las entradas, pero siempre respetando, como lo has dicho tú, la anatomía facial, porque no podemos hacer una línea recta que nunca has tenido, porque no va a ser un injerto bonito, no va a tener la densidad adecuada, porque mientras más baje la línea, menos densidad vas a aportar. Siempre lo suyo, lo adecuado en cada paciente es hacer una línea de implantación natural, aportar la máxima densidad y sobre todo, yo siempre he dicho que el injerto tenemos que utilizar mucho las matemáticas, aunque a veces no nos guste. Pero lo adecuado naturalmente es 40-50 unidades por centímetro cuadrado. Sí, además yo siempre me gusta mucho observar cuando haces eso en el injerto, desde antes y durante, ¿no? Con la regla, con las líneas, midiendo, buscando, tomando y buscando la simetría. Total. Siempre les digo, lo que es la cola de la ceja con la comisura facial, o sea, perdona, labial, es eso, o sea, que no cambien, porque te va a cambiar el aspecto totalmente. La idea es que el paciente vaya por la calle y diga, oh, qué bien, qué pelo tiene, qué bonito, y que no se den cuenta que se ha hecho una cirugía. Porque a mí cuando los pacientes me entran en la consulta que vienen de otras clínicas que han hecho injerto, lo noto inmediatamente. Sí, lo notamos. Lo notamos. Yo siempre pongo ese ejemplo y es así, o sea, pacientes que se han injertado en otros sitios. Y a veces los veo en la clínica de lejos, voy al baño, los veo en la sala de espera y digo, está injertado. Está injertado. Y los pacientes vienen injertados. No se nota. En consulta, con el microscopio, yo le digo, si no me dices que estás injertado, no te lo noto de lo bien hecho que está. Claro. Entonces es importantísimo, además luego ese diseño se queda para toda la vida. A mí me encanta ver cuando diseñas porque parece que estás con un estudio de arquitectura. Con una escultura. Con una escultura, con tus gafas, la regla, midiendo, buscando la simetría, dividiendo por áreas la cabeza para ver la densidad que vas a poner, cuántas unidades foliculares por centímetro cuadrado. O sea, al final es un trabajo de artesanía, hacer un buen injerto capilar. Sí, porque aparte del tiempo que nos lleva, hay injertos que pueden tardar 8 horas, hay otros que nos hemos tardado 10. Pero es porque, bueno, lo conlleva. No es una cirugía complicada, de hecho es una cirugía mínimamente invasiva. La verdad que el paciente, la recuperación es muy buena. La cirugía, lo que se puede llamar un poco engorroso es las horas que podemos estar aquí, pero es que esto lleva su proceso. O sea, la enfermera que está dividiendo las unidades foliculares por tamaño, por número de unidad, lo que lo está limpiando, la enfermera que está conmigo, que estamos extrayendo las unidades foliculares. Luego, cuando estamos haciendo las incisiones, las 3 fases que lleva el injerto, todo lleva su proceso. O sea, no es algo tan fácil como la gente piensa de que, bueno, es que el injerto sí es sacar y poner cabello. No, esto es un proceso largo, pero que tampoco lo que lleva es detalle. Sí, a ver, es una obra de artesanía y también yo siempre pongo muy en valor el trabajo en equipo. Por supuesto. Siempre el cirujano capilar a la cabeza, ¿no? Marcando los tiempos y en los puntos más clave, dirigiendo las incisiones, tal. Pero el valor del equipo que acompaña al cirujano. El equipo es vital. Es vital.
esos técnicos que cuentan las unidades foliculares, las seleccionan, las miman para que no se pierdan. Por supuesto, y que lo cuidan tanto. La temperatura es tan importante. El perder la cadena de frío, el injerto tiene que estar en una temperatura muy fresca, que en el quirófano no haya calor, que se mantenga la temperatura adecuada, el suero de trasplante, las enfermeras que lo cuiden, porque ¿qué pasa? Yo siempre lo he dicho, bajo estos años que llevo haciendo injerto capilar, vas viendo muchas cosas, y una de las cosas más importantes que ves es la experiencia de cada equipo. Y siempre digo que una persona del equipo que no lo haga bien arruina un injerto. Lo puede arruinar. Lo importante que es el trabajo en equipo, con un buen equipo y en cadena, y estando todos coordinados. Y todos estamos, que estemos en sintonía todos, y ser un poco perfeccionistas, porque esto es un trabajo de mucho detalle. Si una línea frontal no tiene la densidad adecuada, se va a ver artificial. Sí. De ahí, pues eso, la importancia, ¿no? Y el valor de la persona que lo hace y que dirige a ese equipo. De la mano, cuidar de la mano que pone en esa cirugía, cómo se selecciona el grosor de los cabellos, el ángulo, la dirección. Yo muchas veces cuando estoy contigo que veo ves cómo se peina, hacia qué lado se hace la raya, cómo van las ondas de su cabello para luego implantarlo en la misma dirección. Y bueno, además a nivel personal, cuando te he acompañado en algún injerto, porque a pacientes que son míos, yo tengo pues como pacientes de hace 10, 11, 13 años, ¿no? Y que a lo mejor llegan al punto de, oye, pues en esta área quiero hacerme un injerto, y ese día me gusta acompañaros y participar con vosotros en el injerto. Y la verdad que me llena de orgullo y me hace sentirme muy satisfecha formar parte de este equipo y tenerte con nosotros, ver la dedicación y las ganas que le ponéis y cómo no se mide el tiempo. Es decir, lo importante es que quede bien, y da igual que salgamos a las 6 de la tarde o que salgamos a las 10 de la noche, pero el paciente se va a ir con el mejor injerto capilar que podemos hacerle como equipo. Y nadie está mirando el reloj ni diciendo tienen que ser 8 horas y terminamos en 8 horas. Se le dedica al paciente el tiempo las horas que sean necesarias, y aquí se queda todo el equipo como si tiene que estar hasta las 10 de la noche, y eso lo he visto en primera persona, y creo que gran parte del éxito es la dedicación y el cariño que se ponen todos los pacientes, que al final lo tratas como si fuese un familiar. Y el posoperatorio, que ya le acompañamos, que es el momento de más dudas que tienen todos. Efectivamente. Bueno, al final, que siempre yo también se lo explico en consulta, ¿no? La importancia del día de la cirugía, quién te lo hace, el equipo, la técnica, el material que se utiliza, 1000 detalles, ¿no? Pero también es muy importante la preparación previa al injerto y los cuidados posteriores. Ahí, ¿qué recomendaciones y qué puntos claves que tiene que tener en cuenta el paciente? Recomendaciones preoperatorias siempre, puntos claves importantísimos. Que el cuero cabelludo esté sano. Siempre tratamos de examinar al paciente, verlos al menos un mes antes, ver cómo está, que la zona donante esté bien, que no haya dermatitis. Indicamos champús adecuados para que el cuero cabelludo llegue sano. Recomendaciones personales que le damos a los pacientes, como bien lo sabes, es que eviten el alcohol, el esfuerzo físico, que también mantengan poco estrés, al menos días antes de la cirugía, porque eso va a ser el éxito, porque evitan el sangrado, menos vascularización. Necesitamos que el gasto cardíaco esté tranquilo, o sea, que esté suave para que no sangre menos, y sobre todo la supervivencia del folículo sea mejor, sea más eficaz a la hora de nosotros injertar. Creo que esas son las más importantes: el alcohol, el ejercicio físico, y también que mantengan una dieta equilibrada. Eso es importantísimo. Ajá. Y luego el dejar los medicamentos antes también. Los medicamentos que produzcan vasodilatación. Hay medicamentos que pueden seguir tomando y hay medicamentos que no suspender, pero eso ya se lo indicamos nosotros. Hay cosas que se pueden tomar, medicamentos que se pueden tomar antes de un injerto y otros no. Y luego un punto clave es que hay personas que de cero, o sea, no se han hecho nunca un tratamiento capilar y de repente tienen menos pelo y dicen, pues me injerto. Eso es un error. Error, porque sea finalmente el destino el injerto o no, en la inmensa mayoría hay que hacer un tratamiento médico previo, ¿no? Sí, necesitamos un tratamiento. El injerto, siempre les digo a los pacientes, esto es una solución estética para mejorar el área donde ya no va a salir pelo. Aquí vamos a injertar lo que ya se hizo el tratamiento médico antes, lo que se llegó hasta el tratamiento y ya no se pudo conseguir con el tratamiento médico. Ahora vamos a mejorar esas zonas donde necesita tener pelo,
pero que tu zona donante, tu zona que ya queda con tu pelo nativo, necesita seguir mejorando y sobre todo que no vaya a más, porque de qué vale que te hagas un injerto y tu pelo nativo se siga cayendo. Porque bien se dice, a ver, el injerto viene de una zona que es resistente a los andrógenos, que decimos que son menos sensibles a los andrógenos. Es un pelo más fuerte, más grueso, y sí que es verdad que dura muchísimo más y no suele caerse. Hay casos que sí se caen porque depende de cada paciente y cada alopecia. Y ese tipo de cabello, no se cae, pero se debilita, porque lo estamos injertando en una zona donde previamente ha estado enferma. Más el cabello nativo es que no, o sea, el paciente tiene que entender que la cirugía capilar no es la cura de la alopecia. El trasplante capilar es para mejorar la zona donde no ha podido llegar el tratamiento. Junto con un tratamiento es lo más adecuado para poder mantener tanto el pelo nativo como el injertado. Efectivamente, yo creo que ese es un punto y un mensaje muy importante para transmitir a los pacientes, y es que el injerto no es la solución definitiva. De hecho, siempre se asocia a eso, la gente, bueno, pues si no tal, pues me injerto, como que es la solución final. Y dejo de tomar fármacos. El injerto no es la solución definitiva. El injerto es un arma más terapéutica que tenemos dentro de todo el arsenal para tratar la alopecia, que en pacientes seleccionados va a ser de grandísima utilidad, pero el injerto tiene que ir siempre de la mano del tratamiento médico previo al injerto y post-injerto. De hecho, hay pacientes que de entrada, no, yo vengo a injertarme, y nosotros siempre, y el equipo de administración que lo sabe, no, primero le tienen que valorar porque a lo mejor puede mejorar sin hacerse un injerto. Entonces, creo que ese es un mensaje muy importante, que hay pacientes que pueden mejorar con tratamiento médico y no van a necesitar un injerto, uno. Y dos, que aun necesitando el injerto, si los meses previos haces un tratamiento médico, hay áreas que vas a poder mejorar y en el injerto necesitarás menos unidades foliculares y tendrás un resultado más natural. O sea, de hecho, uno de los últimos también que hemos hecho, que además era conocido mío, de una amiga personal, médico también, estaba claro que el área que quería cubrir era para injerto sí o sí, pero dijimos, oye, al menos 4 o 6 meses haz un tratamiento médico. Vas a mejorar la zona donante. Hay áreas que todavía pueden mejorar un poquito más y te va a quedar el injerto más natural y sin necesitar tantas unidades foliculares. Y así fue, o sea, en una inmensa mayoría de pacientes, antes de entrar al injerto, tienen que hacer el tratamiento médico previo. Y luego también me gustaría que explicases a los pacientes que se injerten la importancia, por no decir condición innegociable o imprescindible, que después de un injerto siempre hay que hacer tratamiento médico. ¿Por qué? Por supuesto, porque tenemos que, el primer año sobre todo del injerto es el más importante, que es donde el cabello está creciendo, se está injertando, o sea, está tratando de sobrevivir la supervivencia del folículo. Primero los primeros 5 días, mejorar el posoperatorio de los primeros 5 días, súper importante cuidarse de un reposo físico relativo, es donde las unidades foliculares se están injertando. Luego, a posteriori, es el tratamiento posoperatorio de la alopecia. El plasma rico en plaquetas, que va a hacer que las unidades foliculares crezcan mucho más, mejoren. Luego el tratamiento de mesoterapia, el tratamiento oral, el tratamiento tópico, que aquí en Bojanini se prescribe a cada paciente de manera personalizada. De hecho, para los injertos tenemos fórmulas adecuadas para los pacientes posinjertados. ¿Por qué? Porque tienen una piel más sensible, la zona queda más rojita, la cicatrización, y necesitamos también mucho más tratamiento ahora. No puedes utilizar el mismo tratamiento para el cuero cabelludo en un paciente estándar que en un paciente que se acaba de injertar, porque su cuero cabelludo está muy sensible y necesitará un producto especial. Eso es súper adecuado, y el que tienen que llevar más que nunca después de un injerto, el tratamiento de la alopecia. Efectivamente, después de un injerto siempre tratamiento médico. Al final yo les digo a veces en consulta, bueno, si tienes una alopecia determinada genéticamente para perder tu cabello y quedarte calvo, puedes decidir tratarte o no tratarte. Hay pacientes que dicen, bueno, a mí no me importa quedarme calvo, yo no me lo acabo de creer porque nadie se quiere quedar calvo. Pero bueno, es una elección, pues yo no me trato. Bueno, pues te quedarás, tendrás una alopecia de forma natural, irá avanzando la alopecia en tu cuero cabelludo. Claro. Pero un paciente que se haga un injerto capilar, sí o sí tiene que hacer un tratamiento médico, porque el cabello injertado que agarra no lo va a perder nunca, pero el resto del cabello que viene predeterminado genéticamente para perderse, lo va a perder. Y de hecho digo, pacientes que luego hablaremos, que viajan fuera, o que no le han informado en la clínica de que se tiene que cuidar después, o que le informan y no hace caso,
Pues después de un resultado exitoso de injerto, nos estamos encontrando a los 4 o 5 años que áreas donde tenían cabello cuando se injertaron, ahora no. Y eso es lo peor que te puede pasar, tener zonas en la cabeza de cabello injertado parcheadas y alrededor nada. De hecho, lo estamos viendo. Lo estamos viendo cada día más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son pacientes que se van a otros países, por el tema de la oferta y la demanda, por las ofertas que les ofrecen, porque son ofertas que encantan, que al final son turismo médico, lo que hemos hablado. Efectivamente, y sobre eso te iba a preguntar, me gustaría saber tu opinión sobre los injertos en Turquía, que se ha puesto tan de moda, los pacientes que viajan fuera de España para hacer un injerto capilar. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no podemos generalizar, pero sí que es verdad que lo que es muy fácil no es bueno. Eso yo creo que siempre hay que recalcarlo, porque es algo de que lo barato sale caro. Esto no es la cirugía capilar, creo que le han restado importancia de lo que realmente es. Yo creo que es hasta más importante que una cirugía de pecho, porque la cirugía capilar es visual, se te ve tu cara. O sea, o el pelo que se te pongan ahí ya no te lo puede. Es para toda la vida. Es para toda la vida. O sea, ya ese diseño, ya es difícil. Una de las reparaciones en cirugía más difíciles son las del injerto capilar. Un injerto capilar mal hecho, ¿cómo se repara? ¿Cómo lo repara? ¿Qué pasa? Turquía tiene subvenciones por parte del gobierno, tienen cirugías más económicas, la gente se va allí por los precios. Yo no digo que no hayan malos cirujanos, porque como todo, hay clínicas buenas, hay clínicas malas. Las clínicas muy buenas cuestan lo mismo que en España o más. Y entonces el paciente que va a Turquía no va a ir a una clínica buena, va a ir por la oferta. Por las condiciones económicas que les ofrecen. Cada día yo tengo en la consulta, tenemos pacientes que nos vienen con problemas posoperatorios, con complicaciones de Turquía, con alopecias cicatriciales, líquen plano posquirúrgico, tenemos un montón. Zona donantes dañadas, pacientes con diagnósticos mal hechos, que van y les da igual, y así tengan un líquen plano, les operan. Porque han enviado las fotos y en una foto no se puede ver un líquen. Efectivamente. Son pacientes que van mal diagnosticados o distribuyen mal, son pacientes que probablemente tengan una alopecia tan grande que necesitan en zona frontal y en coronilla también tienen alopecia, pero quizás no tienen una zona donante para esas dos áreas. Claro, como decíamos al principio de la charla, qué importante es la valoración previa para que te den un diagnóstico, para ver tu cuero cabelludo, para ver tu zona donante, cuántas unidades foliculares, que generalmente esas valoraciones no se hacen en persona, se hacen por fotografía, ahí ya estás perdiendo un punto fundamental a la hora de valorar un injerto capilar. Luego, no conoces el equipo que te lo va a hacer y luego, el trasplante capilar no se acaba el día que te has injertado. Comienza. Yo digo, tan importante como la cirugía o más son los cuidados y el seguimiento posterior. Y el seguimiento de tu médico. Las 3 semanas de después, que empiezan a salir foliculitis, que hay que darle seguimiento porque si no el injerto no que hay que tratarlas. La foliculitis, si no la tratas, el pelo puede morir. El injerto no se acaba el día que terminaste el trasplante, porque los cuidados posteriores son tan importantes o más. Si tú te vas fuera de España, ¿quién te va a hacer el seguimiento posterior? Nadie te lo va a hacer. Cuando se te inflame, cuando haya un poquito de infección, ¿quién hace el seguimiento de esos pacientes 3-4 semanas después y luego todo el tratamiento médico que tienen que llevar los siguientes años? Entonces, eso es algo que tienen que valorar los pacientes, que cuando viajas fuera te estás quedando sin la valoración presencial y, sobre todo, te estás quedando sin el seguimiento después de tu cirugía. Por si hay alguna complicación, porque de complicación no estamos libres. Puede haber complicaciones, lo podemos tener todos. Las complicaciones en la cirugía entran dentro de la normalidad. Después de que alguien se opere en cualquier cirugía en medicina, puede haber una complicación. En el caso del injerto, y si tienes una complicación que entre dentro de la normalidad de tu trasplante, ¿quién te va a ver en España? Hombre, a mí sí me gustaría también aquí, no se puede generalizar, porque en Turquía hay de todo. Hay clínicas malas, regulares, buenas o muy buenas. De hecho, yo conozco alguna clínica en Turquía con buenos cirujanos que mandan gente desde España, que hacen buenas valoraciones previas. Y lo que decías antes, el precio del injerto está como en España. Sí. Y cuando se abaratan costes, es a costa de algo, de que tienes menos equipo, que tienes menos recursos técnicos. Van a abaratar por algún lugar, que eso le va a restar calidad a tu injerto. Efectivamente, cuando algo cuesta menos es por algo. Y los costes los estás abaratando en personal, en maquinaria,
en instrumental y estás jugando con tu salud, es que estás abaratando de algo, o sea, no estás abaratando de, bueno, pues en vez de comprarme un coche de tal marca, me compro uno un poquito menos, ¿no? Estás abaratando de tu salud, de una cirugía que te van a hacer, que puede tener unos riesgos y que vas a quedarte con ese resultado el resto de tu vida. Yo tengo lo que vemos en la consulta, pacientes que te vienen con complicaciones de injertos hechos en otros lugares mal hechos, no haber realizado un diagnóstico adecuado, pacientes que luego tienen un trauma psicológico, una autoestima por el suelo, están fatal porque dicen que... Yo tengo pacientes que me han dicho que es la peor decisión de su vida haberse operado en tal lugar. En tal lugar, efectivamente. A ver, ya te digo que al final, con respecto a lo que decíamos de Turquía, también hay sitios buenos. Yo, de hecho, conozco alguna clínica y pacientes que conozco personalmente y han viajado allí y he visto el resultado y han tenido resultados excelentes, pero te puedo decir que esas clínicas, el precio es similar a España y, de hecho, se han preocupado, por eso las conozco, en contactar con nosotros y decir, oye, aquí estamos injertando españoles y necesitamos a alguien allí que dé seguimiento posterior al injerto. No quiero dejar a estos pacientes sin un seguimiento posterior. Y nosotros le damos ese seguimiento posterior. Pero esos son casos puntuales. A pesar que vas allí, te lo haces, vuelves y hasta luego, para mí es una locura. Es la gran mayoría de clínicas, y no solo de cirugías capilares, ahora hacen muchísimas, de tanto estéticas y bueno, ya un poco de todo porque es un turismo médico, lo que hemos hablado desde el principio.